Hola, hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Azul y les doy una cordial bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la quinta y última herida emocional universal llamada injusticia. Les recuerdo que el material del cual nos vamos a estar basando es del libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Además, en este video y en todos los que hago, suelo incluir reflexiones propias con la finalidad de enriquecer este contenido. Así que a lo largo del video les iré haciendo la distinción de cuáles aspectos son de la psicoterapeuta y cuáles otros aspectos son reflexiones mías. Ahora sí, iniciando con temas tratados en el libro, la injusticia es un sentimiento muy profundo de impotencia ante situaciones desfavorables o vulnerables de la sociedad en general, como podría ser la contaminación ambiental, personas y animales en situación de calle, la pobreza, el abuso, la corrupción, entre muchas otras cosas. Todos aquellos ámbitos en donde hay un desfavorecimiento o una desprotección, la persona que tiene la herida de la injusticia es donde va a poner principalmente toda su atención, la cual buscará siempre la justicia y defenderá a esta a capa y espada. La injusticia es uno de los dolores más profundos que hay, porque la injusticia se mete directamente contigo, se mete con la violación de tus derechos, violenta toda tu esfera, tu integridad, tu capacidad, tu persona, y te deja ese amargo sabor de boca de que no puedes, entre comillas, hacer nada al respecto, que se traduce como la sensación de impotencia. En este tipo de casos hay que evaluar la situación en general que nos causa un rechazo, una desaprobación y por lo tanto nos despierta la herida de la injusticia, y analizar o desprender qué derechos se está vulnerando en esa herida, y así podremos comprendernos mejor. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí presente una familia que tiene 3 hijos, ¿no? Imaginemos que el hijo menor tiene alguna discapacidad, ¿no? Digamos que nació sin una pierna, ¿no? Entonces, cuando esta persona va a la escuela, imaginen que desgraciadamente recibe burlas de sus compañeros, recibe bullying, recibe acoso. Y sus hermanos mayores se percatan de esto. Cuando sus hermanos mayores se percatan de esta situación, ellos están viviendo una auténtica injusticia. Ni se diga, claro, del principal violentado, ¿no? Pero en este caso, los hermanos mayores lo ven como un porque yo, porque nosotros, porque mi hermano, porque mi familia, porque los demás no. Entonces ahí la persona empieza a interiorizar muy fuertemente el tema de que le fue vulnerado el derecho, por ejemplo, a la salud, ¿no? En este caso, entre comillas. Los hermanos mayores se sienten muy impotentes porque no pueden hacer nada al respecto más que defenderlo constantemente de los abusos, pero no pueden como tal hacer algo para cambiar su realidad física. Imaginemos que casos aún más graves, donde hay personas a veces con alguna neurodivergencia que no tiene nada de malo, simplemente son condiciones distintas, pero desgraciadamente en algunas instituciones todavía hay temas de falta de preparación de personal para recibir este tipo de estudiantes o incluso situaciones graves de discriminación, ¿no? Entonces, las familias que tienen que pasar por este tipo de discriminaciones normalmente viven también el tema de la herida de la injusticia, sintiéndoles que fueron privados del derecho a la salud, entre comillas, o del derecho a la educación, que ese es completamente
algo innegable, ¿no? También incluso podrían sentirse privados del derecho a la vida social, ya que se dan cuenta de que su hijo a lo mejor le cuesta hacer amigos, o se han tenido sus padres que distanciar de ciertas amistades que desaprobaban a su hijo, o incluso el mismo hijo con esta discapacidad o alguna neurodivergencia pudiera gestar perfectamente la herida de la injusticia al compararse con los demás. El problema de la herida de la injusticia es que esa rabia e impotencia tan grande que se siembra en los corazones de estas personas, lo que genera o termina por causar es un sentimiento de completa imposibilidad de hacer un cambio. Esto ya es una reflexión personal, ya que aquí podemos ver que esta herida de la injusticia también se puede traspasar del psique individual inconsciente al, digamos, psique colectivo inconsciente, ¿no? Y esta herida se va a germinar, digamos, en cada una de las distintas esferas. Por ejemplo, la esfera o el epicentro del padre y el niño, la esfera del jefe y el empleado, o la esfera del Estado o el gobierno y sus ciudadanos, ¿no? Cuando la herida de la injusticia se da en el núcleo familiar, el niño percibe a esa autoridad como un dictador que hace su vida, digamos, muy difícil, muy desagradable, y siente que no puede cambiarlo, siente que no puede cambiar esa realidad, y cuando crece suelen, desgraciadamente, cuando no está bien trabajada esta herida, manifestar temas de ser ellos esa autoridad injusta para sus hijos en un futuro, ¿no? O en el caso de la esfera social, jefe y empleado, el empleado normalmente, al estar inmerso en situaciones de subordinación o abuso de poder, puede sentir, suponiendo que hay una situación autoritaria, que no puede hacer nada para cambiar esa realidad laboral, y que toda la realidad laboral es así. Por lo tanto, se crean, si se dan cuenta, como nudos o bloqueos en la persona subordinada, que le hacen sentir rabia, le hacen sentir impotencia, y interiorizan inconscientemente que no pueden cambiar la realidad. Por eso hay tanta rabia. O incluso en el ámbito, digamos, político, social, el Estado y sus ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de tener un gobierno corrupto o de percibir corrupción y decir, ¿no?, incluso que siempre va a ser así, que no se puede cambiar? Bueno, pues esto es parte de, como tal, una impronta que nos han puesto, o un condicionamiento a pensar que es imposible, y por ende hacer que sea imposible. La herida individual de la injusticia en cualquier núcleo de estos tres pasa a ser una herida colectiva. Muchas personas podríamos llegar a presentar la herida de la injusticia, y no necesariamente, digamos, ubicada en la infancia, sino en cualquiera de estas otras dos esferas, ¿no? Porque vivimos en una red colectiva. Entonces las heridas de los demás de alguna manera también tienen un impacto en nosotros, porque estamos todos dentro de una red intercomunicada. Entonces aquí es donde podemos observar la herida de la injusticia. Te preguntarás cómo detectarla, ¿no? Pues normalmente en los niños que son, digamos, rebeldes, en los adolescentes que son subversivos, adultos revolucionarios, básicamente ovejas negras de la sociedad, ¿no? Ahora, como parte también de reflexiones personales, también considero que existen, digamos, como tres tipos de personas que tienen una herida de injusticia, pero hay diferencias radicales entre los tres. El primer tipo, digamos, de las personas que tienen la herida de la injusticia, les llamo los críticos por contraste. Esto quiere decir
que la persona que vivió situaciones de abuso de autoridad, de juegos de poder y demás, tuvo la capacidad para, o a lo mejor tuvo la oportunidad incluso, de presenciar otro tipo de autoridades que no ejercían desde el abuso de poder, sino desde el respeto y desde el amor. En esos casos estamos hablando de autoridades por contraste, ¿no? Nosotros aquí nos volvemos o fortalecemos ese complejo de pensamiento crítico porque vivimos contrastes o vivimos situaciones opuestas que nos hacen despertar la posibilidad de considerar otras alternativas. ¿Por qué? Porque el contraste permite el discernimiento. Entonces, las personas que, digamos, tienen un ojo crítico o desarrollaron esa habilidad para poder observar a cierta autoridad e inmediatamente distinguir si, digamos, es una autoridad correcta o abusiva, allí es cuando la herida de la injusticia está bien trabajada y resultó una forma provechosa o saludable de interiorizar un conocimiento muy valioso, ¿no? Por otro lado tenemos a los que les hace falta pensamiento crítico y aborrecen completamente a las autoridades. Este tipo de personas no tuvieron, tienen la herida de la injusticia, pero no tuvieron la oportunidad de vivir contrastes sanos entre autoridades correctas y abusivas. Es muy probable que a estas personas siempre les haya tocado la miseria de ver siempre personas autoritarias en su alrededor. Entonces no pudieron formar este pensamiento crítico por contraste y como consecuencia generan un aborrecimiento completo a cualquier tipo de autoridad, inclusive la suya propia, ¿no? De hecho, algo que olvidé comentar es que los críticos por contraste, que es el número 1, incluso ya han tenido oportunidad de ejercer ellos una autoridad, pero sana, porque tuvieron ese contraste. Pero los número 2, a los que les hace falta el contraste, aborrecen tanto la figura del padre, que es como este símbolo o arquetipo de la autoridad, que incluso aborrecen la idea de ellos mismos ser su autoridad. Entonces aquí podemos ver personas que les hace falta mucho como la disciplina consigo mismos, en sus cuerpos, en sus rutinas, o no exigen la disciplina de sus hijos o de sus similares, ya que ellos se quieren desprender absolutamente de la noción de autoridad y todo lo que eso conlleva: estructura, disciplina, planeación, organización, dirección, entre otros. Y por último tenemos a los que presentan un aborrecimiento absoluto a la autoridad externa, pero ellos, al estar tan heridos por el tema de la injusticia, se volvieron, digamos, dictadores. Se volvieron dictadores porque ahora ellos son los que van a ejercer la autoridad que ellos consideran que es correcta, pero esa autoridad va a imponer su verdad a todos los demás y no permitirá a nadie ser la autoridad. Entonces se forma el dictador como un mecanismo de defensa para poder seguir creando una estructura psíquica y material que le dé sentido a su vida. Se vuelve su propio padre, ¿no? Entonces esta persona, estamos hablando de que se vuelve el padre y le impone ese padre a todos los demás. El segundo se desprende del padre completamente y lo rechaza inclusive en sí mismo. Y el primero ha visto, digamos, al padre bueno y al padre malo y lo sabe diferenciar, e incluso ha tenido que ser en ocasiones ese padre bueno. En fin,
Entonces el dictador se vuelve abusivo consigo mismo y con los demás. Como pueden darse cuenta, en esta herida de la injusticia surgen todo tipo de, digamos, de personalidades, de los que tienen conflictos con el Estado hasta los que tienen conflictos con las leyes, con las normas, con otras personas, y sienten incluso una especial satisfacción por romper las normas. ¿Por qué? Porque recordemos que el 2, por ejemplo, el 2 es una persona que se desprende de la autoridad. Por lo tanto, como la realidad autoritaria es injusta, las leyes para él son injustas, o cualquier tipo de privación o modulación de su persona, que para eso son las leyes, él lo percibe como algo injusto. Entonces, lo que busca o aspira el número 2 es el ser completamente, la liberación del ser, sin normas, sin ataduras, sin leyes. Hay un tema que se llama las estructuras de la personalidad de Freud, ¿no? Freud los clasifica como neuróticos, psicóticos o perversos. Los neuróticos son el común denominador de la sociedad, son personas que son sabedoras del bien y el mal, y tienen, digamos, un buen funcionamiento en cuanto a la modulación de su persona. Un neurótico es una persona que puede llegar a enojarse, como todos, se puede llegar a enojar y a lo mejor pasa por su mente golpear a la persona que tiene enfrente, pero no lo hace porque reprime ese pensamiento inmediatamente. Eso es lo que los hace ser neuróticos. A muchas personas, les digo, el común denominador somos neuróticos. Ahora, los psicóticos son personas cuya barrera de la represión no está funcionando de la mejor manera. Puede que lleguen a golpear o no lleguen a golpear. Es como un vaivén de mucha inestabilidad. Y además los psicóticos, la gran diferenciación aquí es que ellos tienen la realidad alterada, pero su realidad es su verdad y no la puedes cuestionar, ni ellos mismos la pueden cuestionar. Si piensan que los estás persiguiendo y no hay duda de ello, ¿no? Que eso, por ejemplo, se traduce en psicología como el delirio paranoide de persecución. Y por último, los perversos son sujetos, ¿no?, que podemos encontrar en muchas áreas de nuestra vida, que son sabedores del bien y el mal, y digamos que su realidad material es muy parecida a la de un neurótico, pero la diferencia es que ellos se sienten de alguna manera especiales, ¿no? Porque dicen, yo, y pongamos, ¿no?, adjuntar herida emocional, yo por tener la herida de la injusticia puedo ser injusto con otras personas porque lo que me hicieron a mí me dolió mucho, ¿no? Si se dan cuenta, esto no es algo sano de recrear, pero estas personas lo recrean en sus vidas y se sienten capaces, sienten que ellos tienen el derecho y el permiso de romper las normas o romper las leyes porque son ellos, porque a ellos les pasó una injusticia, una traición, una humillación, un abandono. Entonces ellos perciben que su gozo es una prioridad, ¿no? Ahora sí, volviendo al tema del libro, cuando el niño tiene padres autoritarios, lo que el niño sacrifica es su espontaneidad, su curiosidad, su capacidad de asombro y su capacidad de búsqueda, cuestionamiento o lo que entendemos como filosofía. Esto lo podemos ver como una infancia robada.
Y normalmente los padres autoritarios son personas a las cuales sus respectivos padres fueron personas injustas con ellos, que no les permitían equivocarse, les exigían perfección, y por lo tanto ellos, al no haber trabajado esa herida y no hacerla consciente, hacen lo mismo con sus hijos. Les roban la infancia, no les permiten equivocarse, no les permiten actuar como niños en sus respectivas etapas, les exigen ser como niños agrandados, niños maduros, entre comillas, para su edad, les exigen guardar silencio, no jugar, todo ese tipo de cosas que un niño necesita. Aquí les voy a leer un fragmento del libro que habla sobre la injusticia, precisamente para que lo podamos visualizar mejor. Las personas con heridas de injusticia son muy rígidas. Hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Rasgos que podemos apreciar en la niñez, como nos podemos dar cuenta. Las personas rígidas desde niños aprenden a ser muy adultos. Tienen un niño interior preso. Es como si hubieran aprendido a controlar a ese niño encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas, les estorban. Aunque son muy sensibles, no se permiten esas emociones. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son muy buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad será un trabajo apropiado para ellos. Ellos siempre dan la impresión de estar bajo control, les encantan los retos y las metas, son críticos empedernidos, les gusta competir y compararse constantemente con los demás, que es otra manera de ser injustos consigo, pues no pueden ver que alguien sea mejor en algo. Eso los hace sentirse en desventaja y se hacen más perseguidores. Estas personas lo que aprendieron es que si son perfectas, son mejores que los demás. Tienen autoridad sobre otros, derecho a sentir cómo deben de ser las personas. Como ellos se perciben como más correctos que los demás, pues ellos se sienten con la autoridad de corregir a los demás, aleccionar, descalificarlos, criticarlos, etc. Algo curioso de lo cual muchas de estas personas no se dan cuenta es que el error más grande que cometen es ser injustos consigo mismos, porque sienten esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, a hacer las cosas mal, por lo menos una vez, a ser libre o a sentir. Fíjense que aquí la autora nos comenta de una paciente que llegó a su consultorio y le dijo: tengo todo, la gente me aprecia, tengo trabajo, mis hijos son buenos, no tengo problemas de ningún tipo, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? ¿Por qué siento como si no pudiera apreciar lo que tengo, que ante los ojos de cualquiera es perfecto? ¿No? Entonces estamos hablando de una paciente que llegó a consulta porque tuvo un episodio de enfermedades que nadie lo había visto en su familia. Esta persona nunca se enfermaba, pero tuvo por ahí una temporada en donde cayó enferma y se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba, ¿no? Entonces esto es un símbolo de, digamos, es una somatización de una emoción contenida dentro de nosotros, que en este caso es el derecho de sentirnos vulnerables, de no ser perfectos, el derecho a descansar, el derecho a ser libres. Está tan constreñida dentro de nosotros que el cuerpo termina somatizándolo como una enfermedad, ¿no? En este caso tan particular. Y en terapia, cuando le comenta estas situaciones a Ana Mar, pues Ana Mar le responde que eso que a ella le pasa es cuando precisamente desconectamos al niño interior
al sentir que hacemos todo lo correcto, pero ya no vemos ese toque de alegría en nuestra vida, porque atrapamos a ese niño, lo encadenamos, lo tenemos enjaulado. Y el niño o ese niño interior es lo que nos ayuda a nosotros a vivir con amor, a vivir con curiosidad, con espontaneidad, con búsqueda. Pero cuando lo callamos, ahí imposibilitamos esa relación. Ahora, para terminar de enriquecer este video, vamos a platicar algunas de las características físicas y emocionales que suelen presentar estas personas. Nos comentan Amar que como características físicas suelen tener siempre como este estereotipo del cuerpo perfecto o esta forma estereotipada de belleza, un cuerpo delgado, un cuerpo como proporcionado, tienen una estructura rígida, el cuello como rígido, y todo esto es un símbolo de que ellos siempre buscan como ser perfectos en todos los sentidos, ser moderados, ser correctos, y lo muestran como una forma de un cuerpo disciplinado. En las características emocionales, pues realmente son personas que viven mucho en tensión por la perfección que se exigen, son personas que siempre están como a la defensiva, son personas que les molesta mucho las personas que les llaman flojas, desordenadas, libres, lentas, lo opuesto a ellos en físico. Siente que es injusto que haya gente así cuando ellos hacen todo lo posible para ser perfectos. También nos comenta que son personas sumamente emocionales y tienen un cuerpo emocional como con mucha potencia para sentir, pero que lo tienen tan amordazado que les duele mucho cuando sienten algo desde el amor. Están muy concentrados en lo malo de la vida, en las desgracias e en las injusticias. Se guían mucho del sentimiento de la culpa. Ellos sienten que no pueden, por ejemplo, tomarse un descanso hasta estar completamente cansados, o si no sienten culpa, o que pueden comprarse algo, pero solo después de haberse esforzado muchísimo. Es un perseguidor de los demás, constantemente está con la idea de que él es perfecto, los demás no, y quiere cambiar la vida de todos. Y esto los hace separarse mucho de el sentimiento de la empatía, desconectándote con la noción de que eres un humano y solo percibes la exigencia absoluta a los demás desde cómo te la exiges a ti. Algunas de las creencias es que todo se gana, nada se regala, esta vida es para esforzarse y punto, hay deberes que cumplir. Esta persona cree que debe ser mejor que los demás y si alguien lo supera, se considera malo o inferior. Pero nos comenta también que suelen mucho aleccionar a las personas y tienen muchas creencias que no se cuestionan, ¿no? Que aquí caben mucho, como dice aquí, podría ser un fanático religioso o una persona, un moralista rígido, ¿no? Son personas que tratan de imponer su verdad a los demás porque a lo mejor eso les cambió la vida y eso los hace ser más perfectos o más correctos y quiere que todos sean así. Ahora, y por último, les voy a leer un tema de un ejemplo que establece el libro, que dice lo siguiente. Andrea tuvo que salir de su casa a los 14 años, harta de la violencia, la pobreza y la falta de respeto que vivía con sus padres, quienes le exigían dejar la escuela para encargarse de sus 3 hermanos y limpiar la casa. Ella quería estudiar. Estaba cansada de ser la madre de sus hermanos desde que era chica. Era la mayor. Trabajó y estudió todo el tiempo. Buscó rentar un cuarto y arreglársela sola para salir adelante. Ella logró terminar la universidad, ahora tiene un buen trabajo, encontró a un hombre que la quiere y se casó. Sin embargo, nunca pudo tener hijos. Hoy tiene una vida que jamás imaginó, llena de tranquilidad en todos los niveles, pero no sabe disfrutar nada.
Siempre está de malas, su esposo se ausenta para no escuchar sus quejas y enojos. Ella es impaciente. Por ejemplo, cuando espera al doctor o en un restaurante siente que le dan un trato injusto. Vive a la defensiva, se pelea en todos lados exigiendo que las cosas sean como ella desea. Las personas le tienen miedo y se alejan de ella. Incluso Juan, su marido, que la quiere tanto, porque le desespera su mal carácter y su incapacidad de disfrutar lo que tiene. Físicamente ella es muy atractiva, es elegante, es inteligente y ha logrado muchas cosas, pero no sabe estar en paz ni lo disfruta. Todo el tiempo está peleada con la vida. La historia de trabajo tan dura y todas las circunstancias que pasó la pusieron a la defensiva y llena de enojo. Andrea tiene que conciliarse con la vida, con sus padres, con la niña que fue. No le permitieron el derecho de disfrutar, de ser niña, de crecer y madurar a su tiempo. Hoy, un camino de sanación para Andrea es ser su propia madre y padre, completar esos ciclos pendientes de su infancia en donde se dé la oportunidad de liberar a ese niño interior. Entonces, aquí, ¿cuáles son los permisos que esta persona necesita, ¿no? Como pueden ver, son permisos, no deberes, no más deberes, porque ellos están muy acostumbrados a la disciplina del deber. Ellos requieren que sientan que tienen el permiso, número 1, de ser niños, y número 2, de el permiso de no tienes que ser bueno siempre. ¿Cuáles son los principales venenos de esta herida? Competir y compararnos con los demás, la autoexigencia rígida, ser autoperseguidor rígido, la rigidez, criticar a los demás, no disfrutar lo que hacemos, lo que tenemos y a quienes están en nuestro lado, y vivir siempre enfrascados en el deber. ¿Cuáles serían los principales antídotos? Bueno, número 1, el permiso de equivocarse. 2, hacer actividades que disfrutes realmente. Si no las tienes, encuentra un hobby, encuentra algo que te llame la atención y vete por esa vía para que vayas despertando ese niño interior. Es un músculo al final de cuentas. Tener espacios con niños o animales, o frecuentarlos, aunque quizá te desesperen. El estar con niños y animales ayuda mucho a despertar el niño interior y a fomentar la paciencia, por supuesto. Otra cosa es hacer cosas de forma espontánea o sin plan. Esto es también otra característica, digamos, del niño interior. Bailar, cantar, cultivar un arte. Otro antídoto es permitirse sentir emociones y tenerlas y aprender de ellas. Trae ser respetuoso con tus límites y los de los demás. Hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelear. Ampliar la capacidad de disfrute y equilibrar siempre el deber y el querer. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que les sea de gran ayuda. Así que hemos concluido con este, digamos, mini seminario de las 5 heridas emocionales universales de la infancia. Nos vemos en próximos videos. Un abrazo.